¿Ya se cansaron de estar aquí? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy del Grupo Cantón. Pues quisiera preguntarle a los niños, bueno, aquí estamos de este lado, quisiera preguntarle a los niños qué representa para ellos, porque pues ahora sí que ahora sí que va a ser la primera cantera, digamos así, apadrinada por la 4T, por la presidenta que hace esta petición. ¿Qué representa para ellos el ser esta semilla para pues, las nuevas generaciones? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? A ver. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mía Sabina Gutiérrez Hurtado y estoy muy feliz de estar aquí porque yo siempre había querido conocer el Palacio y estoy muy emocionada. Gracias. ¿Cuánto fútbol juegas? ¿Cuándo aprendiste a jugar fútbol? ¿Quién más? A ver. De los campeones también, por favor. Buenos días, presidenta. Mi nombre es Dulce Guadalupe Mejía González. Vengo de una comunidad otomí, San Cristóbal Huichochitlán, ubicado al norte de Toluca. Es un honor estar aquí y también una felicidad de conocer el Palacio. A ver, los campeones. Me llamo María José Morales Ramírez y para mí es un orgullo estar aquí porque no cualquier persona viene aquí y estoy muy orgullosa de mi equipo y con mucho esfuerzo y dedicación logramos ser campeonas de todo México. Hola, buenos días, soy Alejandro Zambrano, vengo representando a todo mi equipo del Nuevo León. Estoy muy agradecido con toda la gente que hizo esto posible y muchas gracias a ti, presidenta. Y finalmente, para los dueños de los equipos de fútbol, ¿cuánto lleva crear a un campeón? ¿Cuánto lleva crear esta mentalidad de un ganador, de un sí se puede, de un vamos a llegar al quinto partido y al sexto y al séptimo? ¿Cuánto lleva realmente inculcarles a estos niños y a las demás generaciones esa semilla ganadora? Si pudiera respondernos el señor Azcárraga, también ahí algunos de los… Se los agradecería muchísimo. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días, presidenta. Con su permiso, jóvenes, qué pasión generan con esas camisas y felicidades a los dos campeones, a la campeona y al campeón. Yo creo que México tiene una enorme pasión en todo lo que hace y pienso que México tiene una gran afición para el fútbol y es una afición histórica que fue creciendo y haciéndose más fuerte a través de los años. Y prueba de ello, y no es coincidencia, que México será el primer país en tener 3 mundiales, 3 inauguraciones en un periodo de tiempo bastante corto, ¿no? De 1970 ahora al 2026, creo que habla de la gran pasión. Y creo que este llamado que hace la presidenta a comprometernos a todos, a seguir invirtiendo y a seguir generando la formación desde jóvenes hasta las grandes categorías y también a la gente de mayor que lo practica el deporte, tiene una enorme profundidad, porque creo que además de ser aficionados, tenemos que generar las condiciones a través de inversión en infraestructura, a través de capacitación a nuestros entrenadores, para poder tener no nada más aficionados, sino gente practicando el deporte de una mejor manera. Y la mentalidad creo que hoy se va a unir a esa gran pasión de la afición. Estoy seguro que en el Estadio México, en esta inauguración, empezará a vivirse un momento sumamente potente y sumamente fuerte, y ese abanderamiento que hará la presidenta hoy a los seleccionados hará, estoy seguro, un llamado en ese corazón
y cambiará las ganas por voluntad. Yo veo hoy un fútbol unido, veo una selección unida, muy bien dirigida por nuestros directivos en la federación y en la liga, y estoy convencido que hoy puede ser el inicio de un gran paso hacia adelante para que esa pasión de aficionados se convierta en grandes resultados hacia adelante. Muchas gracias. Yo creo que lo dejamos hasta aquí, si les parece. Ya cerramos, ¿no? Nos quedamos con otros temas, si les parece. Vamos a tomarnos una foto todos, si les parece. Aquí con los campeones y las campeonas. Este lado, por favor. Por cierto, les comento que a la 1 de la tarde vamos a abanderar a la selección, hoy a la 1. Bueno, es una buena noticia lo que acabamos de vivir. El compromiso de iniciar una etapa distinta del fútbol mexicano, sobre todo que las niñas y los niños participen en este proceso, y pues tomé la decisión de que vinieran aquí porque es importante que todos lo escucharan, porque me llamaron, me dijeron, la escuchamos, nos comprometemos, vamos hacia adelante. Dije, bueno, pues infórmenlo a la gente, al pueblo de México, de este compromiso que están estableciendo. Bueno, gracias, adelante. Están aquí, siéntense por favor. Están aquí la secretaria de Gobernación, Mario Delgado, Martí, Roberto Capuano y el procurador del consumidor y José Alfonso. El objetivo de que estén aquí Rosa Isela, Mario y Martí es por cualquier pregunta que ustedes tengan relacionada con el diálogo que ha habido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que sepan todo lo que se ha
trabajado para los maestros y maestras de México, no solamente relacionado con las pláticas que ha habido, sino también con lo que la diferencia pues de lo que era la reforma educativa a lo que hoy estamos avanzando con las y los maestros de México. Y también está Roberto Capuano por cualquier pregunta que pueda haber sobre Olinia, que fue presentado el día de ayer, este auto eléctrico diseñado por mentes mexicanas, de jóvenes mexicanas y mexicanos, y realmente es algo muy inspirador el que al poner juntas y juntos a un grupo de jóvenes investigadores, ingenieras, ingenieros de distintas disciplinas puedan construir un auto innovador, porque es completamente innovador, y que está dedicado para las condiciones de México, para los pueblos de México. Es un nicho que no ocupan hoy ni los grandes vehículos ni las motocicletas, es un mini vehículo, y se hizo mucho trabajo de campo para poder conocer cuáles son las necesidades y a partir de ahí diseñar Olinia. Entonces, y José Alfonso para el cierre de la conferencia con Humanismo Mexicano. Entonces, vamos a darle la palabra a Iván, como todos los lunes, para que nos dé el informe de quiénes quieren los precios, y después ¿quieren con preguntas o quieren hacer una exposición? ¿Sí? Bueno, adelante Iván, y luego le damos la palabra a Mario. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos. Por 10º mes consecutivo, Finabien es la remesadora que da más dinero por los dólares que envían nuestros paisanos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar que tenemos una calculadora en el sitio oficial de Profeco y hacemos un simulacro de envío de $400, y para la semana anterior Finabien estaría dando por estos $400 7,031 pesos con 5 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da en esta modalidad es Ria Money Transfer con 6,692 pesos con 79 centavos. Le vamos a dar un tache. Recordar que en el sitio de internet está el monitoreo de alrededor de 15 remesadoras para que vean la diferencia, comparen tanto en promedio de comisión como en promedio de tipo de cambio para que vean qué remesadora es la que más pesos les da por los dólares que envían nuestros paisanos. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, mismo ejercicio, quien da más dinero es Pangea Money Transfer con 7,128 pesos por cada $400. Le vamos a poner una palomita, y la que menos da es Ria Money Transfer con 6,681 pesos. Le vamos a poner un tache. Continuamos ahora con nuestro seguimiento en el precio del diésel de la semana anterior a esta. Bajó el precio promedio, estaba en 27 pesos con 25 centavos, bajó a 27 pesos con 20 centavos, y el porcentaje de cumplimiento de estaciones cambió de 69.3% en la semana anterior a 73.1% esta semana. Continuamos en las mesas de diálogo permanentes con todo el sector gasolinero para poder llegar a la meta final de 27 pesos el precio de diésel y que cada día se sumen más estaciones. Adelante. Estamos haciendo un seguimiento particularmente de diésel para esta sección, aunque informamos de los 3 tipos de combustibles semanalmente en el informe que se publica en la página de internet, pero en este caso en el seguimiento a diésel ubicamos las de precios justos. Esta estación destacamos Pemex Toluca, Estado de México, 26 pesos con 90 centavos aquí por cada una de las regiones, y destacar que en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1 peso con 76 centavos. Les vamos a poner una palomita.
Continuamos con las que se vuelan la barda con los precios y está esta de Sugaso en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 28 pesos con 59 centavos, con un margen de ganancia de 2 pesos con 23 centavos. Y destacamos esta Winstar en Chihuahua, que tiene un margen de ganancia de 3 pesos con 42 centavos. Aquí en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Continuamos en nuestro seguimiento de la canasta básica. Recordar, la presidenta recientemente renovó el PASIC con todas las empresas, con las agroindustrias y con las tiendas de autoservicio. Esto es una canasta básica de 24 productos que no debe de exceder los 910 pesos. En nuestro monitoreo semanal ubicamos el precio más bajo, Chedraui Campeche, 777 pesos con 40 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Ley Praderas en Saltillo, Coahuila, 942 pesos con 10 centavos. Le vamos a poner un tache. Y para que vean cómo estamos avanzando en el cumplimiento, ahora todas las comparativos que hacemos tradicionalmente de 3 ciudades van a tener su palomita. En Tlalpan, Ciudad de México, tenemos la más barata, Mega Soriana Cuapa, 836 pesos con 10 centavos, palomita. Bodega Aurrera Villacuapa, la más cara, pero por estar por debajo de los 910 pesos también va a tener palomita con 861,80. En Tampico, Tamaulipas, la más barata, Chedraui Andonegui, 818,80, palomita. Y HB Ejército, la más cara, 881 pesos con 70 centavos, también palomita. Y en Durango, Chedraui, 811,11, la más barata, palomita. Y la más cara, Walmart, 2432, 855 pesos con 10 centavos, también le vamos a poner su palomita. Adelante. La presidenta de México el pasado 3 de junio encabezó la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate con productores de 18 estados, centrales de abasto y cadenas de autoservicio para garantizar el abasto de este producto en el mercado nacional y proteger la economía de las familias mexicanas. Nosotros, como tradicionalmente lo hacemos, es darle seguimiento al precio del jitomate, y para que vean que recientemente, esto fue la semana pasada, la tendencia del precio del jitomate va hacia la baja y lo vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí está el precio promedio nacional, 47 pesos con 68 centavos, siendo centrales de abasto la más barata con 30 pesos 31 centavos, y en este caso Soriana lo está vendiendo en 50 pesos con 71 centavos. Adelante, aquí vamos a ver la gráfica de cómo en tan solo 3 semanas bajó o disminuyó el precio promedio del jitomate de 57 pesos con 22 centavos a 47 pesos con 68 centavos, con la tendencia hacia la baja. Aquí está el precio en centrales de abasto y aquí está nuestro precio promedio, pero que vean que todas las tiendas de autoservicio ya están con esta tendencia hacia la baja. Adelante. Otro producto importante también de la canasta PASIC es la manzana, precio promedio a 42 pesos con 60 centavos. En la Comer la encontramos más barata, 36,72, y la más cara en Soriana, 46,34. Pero también es un precio que va hacia la baja. Lo teníamos hace la segunda semana de mayo en 49 pesos con 9 centavos y ya la tenemos prácticamente 6, 7 pesos más barata, igual con tendencia hacia disminuir su precio. Adelante. Ya salió la revista del consumidor de junio. Recordar, la semana pasada presentamos la revista especial del Mundial Social, pero en este caso es la revista del consumidor de junio. Tenemos varias secciones: festeja a papá sin deudas, ideas para una celebración sin comprometer tu bolsillo. Hay un estudio de calidad de papas y frituras de maíz y trigo, platillo sabio, aguachile de camarón, y aprendiendo a priorizar gastos, conocer los diferentes tipos de compras para decidir mejor. Ahí está nuestro QR, y también recordar que la pueden encontrar en formato impreso. Adelante. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1. Usa los servicios de Finabien, aprovecha el mejor tipo de cambio y obtén hasta 338 pesos más por un envío de $400. 2. El Acuerdo Nacional sobre el Jitomate, cuida tu bolsillo con abasto y precios justos, compara opciones en el quién es quién en los precios y elige la mejor. 3. Ya está disponible la revista del consumidor de junio con un estudio de calidad a botanas, descárgala para ver los resultados y
y comprar de manera informada, nuestras redes sociales, nuestro sitio de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Iván. Bueno, Mario, ¿quieres informar? Y Martí, ¿tú también? Con su permiso. Déjame quitar este micrófono. Si quiere, me lo quedo. ¿Ah, sí? Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Vamos a hacer un recuento de cómo les ha ido a los maestros y las maestras de México con el inicio de la cuarta transformación, Un resumen muy rápido para que podamos evaluar en dónde estamos. Adelante, por favor. Primero se inicia con abrogar la reforma educativa del 2013, porque era una reforma que contenía evaluaciones obligatorias que vinculaba la permanencia de los docentes. Era profundamente injusto y alteraba los derechos laborales del magisterio. En cambio, se reconoce a la educación como un derecho humano y el interés superior de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Se revaloriza el papel del magisterio y se les otorga por primera vez la autonomía profesional docente, es decir, a los maestros se les debe tratar como lo que son, profesionales de la educación. Y con esta reforma nace también la nueva escuela mexicana, con una perspectiva de inclusión, de interculturalidad, de igualdad de género, de vida saludable y un enfoque comunitario. También esta reforma obliga al Estado mexicano a combatir las desigualdades para garantizar el acceso, permanencia y los aprendizajes. Ese es el primer logro. Adelante. Se termina con la persecución de maestros que hubo durante tanto tiempo. Este es muy importante. Cambia por completo la política salarial. Durante los gobiernos neoliberales a los maestros se les autorizaba la inflación estimada y siempre resultaba que la inflación era mayor de lo que les habían aumentado y empezó un deterioro del salario real de las y los maestros. Por ejemplo, el sexenio de Fox terminó con un promedio de 6,700 pesos, con Calderón 9,500, con Peña Nieto 11,900 y vean el cambio en el promedio salarial. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de 11,952 sube hasta 17,635. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta política de recuperación salarial, otorga un incremento de 10% en el 2025 y de 9% en el 2026 y vamos a llegar a 20,351 pesos. Vean, 20,000 comparado pues con los 6,700 que había en el gobierno de Fox. Hay una recuperación salarial del magisterio con los gobiernos de la transformación. Adelante. Además, se ha basificado del 2018 al 2026 más de 1,200,000 maestros y maestras. ¿Qué significa una basificación? Que el maestro tiene su plaza, le da certidumbre, le da tranquilidad que tiene su empleo y que nadie se lo va a quitar. Eso es muy, muy importante y es una cifra histórica. Adelante, por favor. En el tema de pensiones, sabemos que en 2007, con el presidente Calderón, hay una reforma que quita el sistema solidario de pensiones, es decir, que los trabajadores en activo le pagaban las pensiones a los trabajadores en retiro, por decirlo de alguna manera simple, lo cambian por cuentas individualizadas. Los gobiernos neoliberales dicen cada quien que ahorre en su cuenta individual y según lo que ahorre es la calidad de vida que va a tener en su retiro, lo cual es profundamente injusto. ¿Qué hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero, hacer una reforma en el 2020 para limitar las comisiones que cobraban las AFORES. Eran de las más altas del mundo. Y vean aquí el impacto. De 2018 a lo que tenemos ahora en 2026 hay una disminución de 50% en las comisiones, gracias a la reforma del 2020. Ahora las comisiones en promedio son lo que tienen Colombia, Chile y Estados Unidos, ya son de las comisiones más bajas del mundo. Menores comisiones quiere decir que le quitas menos al saldo de la cuenta del trabajador, por lo tanto su pensión
va a ser mayor. ¿Cuánto es ese ahorro? Del 2022 al 2030, 175,000 millones de pesos que se iban a ir de comisiones se quedan en el saldo de las cuentas de las y los trabajadores. Entonces, menos comisiones es igual a una mayor pensión. Adelante. Sin embargo, bueno, un ejemplo. Un trabajador que ganaba 16,000 pesos, un maestro que ganaba 16,000 pesos, con el esquema de cuentas individualizadas, ahorrando toda su vida, iba a recibir una pensión de 4,320 pesos. Con la reforma a las comisiones, su pensión incrementa a 8,800 pesos. ¿Qué dice el gobierno anterior? Eso no es suficiente porque estamos muy lejos de un trabajador que gana 16,000, al momento de jubilarse se va a la mitad. ¿Qué más se hace? Adelante. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento solidario que convierte al sistema de pensiones mexicano en un sistema mixto, donde están las cuentas individualizadas, pero hay una fuerte vertiente solidaria. ¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones? A lo que la pensión que resulte de tu cuenta individualizada, el Fondo de Pensiones aporta una cantidad equivalente para que te retires con el promedio de tu último salario. Es un complemento solidario, hay un tope máximo que son 17,886 para este año. Son para los cotizantes en cuentas individuales y se va actualizando por inflación. Adelante. De tal manera que, regresando al ejemplo del trabajador que gana 16,000 pesos, ya dijimos que su cuenta individualizada le daría 8,800 pesos. El fondo de pensiones aportaría 7,200 para que se jubile con 16,000 pesos, que es lo que ganaba cuando era trabajador activo. Sí, para que no haya diferencia al pasar de trabajador activo a trabajador en retiro, igual a lo que era antes en el sistema solidario. Al ejemplo, adelante por favor. Vamos a ponerlo aquí muy visual. Un trabajador que ganaba 16,000 pesos en el esquema solidario, en la ley del ISSSTE antes del 2007, se llevaba una pensión de 10,560 pesos, porque la pensión se calcula en base se calcula en relación al salario base, no al salario total, que está integrado por prestaciones y demás. Entonces, antes del 2007 se iba con 10,560. Con la reforma de Calderón, fíjense lo perverso de la reforma, lo lleva a 4,320. Con la disminución de comisiones sube a 8,800 y con el Fondo de Pensiones de Bienestar llega a los 16,000 pesos. Y el esquema mexicano además tiene una pensión no contributiva, la pensión de los adultos mayores, que pues incrementa 3,000 pesos. Entonces, esta es la estrategia que se ha seguido para garantizar pensiones dignas. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué hace? En el 2007, cuando empieza la reforma de las cuentas individualizadas, se establece un artículo 10º transitorio para los trabajadores que se quieren quedar en el esquema anterior. Sin embargo, pusieron un requisito adicional a los 30 años de servicio, que cumplieras una edad mínima de jubilación. Es esta tabla. ¿Qué decía la ley? Que las mujeres, las trabajadoras, tenían, para poder jubilarse, además de los 28 años de servicio, tenían que cumplir esta edad mínima. Se iba incrementando, como aquí vemos. Iba a subir a 57 en 2026, a 58 en el 2028 y así se quedaría hasta adelante. En el caso de los hombres, se iba incrementando hasta llegar a los 60 años en el 2028. ¿Qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum el año anterior? Dice, esto es muy injusto, vamos a frenar ese incremento en la edad mínima para retirarte y por el contrario vamos a empezar a disminuirla. Entonces, esto es lo que prevalece ahora. 56 años, va a bajar a 55 y va a llegar hasta 53 en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues va a llegar hasta 55. En lugar de la edad mínima
de 58 te vas a 53 y en los hombres en lugar de 60 te vas a 55. Saquemos la cuenta. Un joven normalista que termina sus estudios de maestro, digamos a los 22, 23 años, trabaja 30 años, llegaría a los 53, 54 años de edad. La edad mínima para retirarse es 55. Es decir, el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum quita prácticamente esa carga extra de años para los maestros y las maestras. Es un beneficio, sin duda, para los que están en el 10º transitorio. Adelante. ¿Qué más hace la presidenta el año pasado? Se recibían muchas quejas principalmente en el UCICAM, sobre el cambio de los centros de trabajo. De manera natural, el maestro quiere acercarse a su comunidad de origen o a donde vive su familia. Al inicio, cuando arrancan su carrera de maestro, pues les toca en alguna comunidad lejana. A lo largo de su vida quieren moverse. Es una demanda muy recurrente, la movilidad. Se estableció mucha transparencia en esto. El decreto de la presidenta de junio del 2025 establece una regla muy sencilla. ¿Quién lleva mano para pedir un cambio? Quien tenga más antigüedad. Entonces se hicieron procesos públicos donde se ponía por un lado la vacancia y por el otro lado quién quería cambiarse de centro de trabajo. La antigüedad iba decidiendo quién llevaba mano y a dónde se iba. Tuvimos 75,000 cambios de centro de trabajo de docentes sin una sola queja. Entonces facilitó esto que los maestros se acercaran a sus comunidades. Adelante. Eso es lo del pensionista, lo va a exponer Martí. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus 100 compromisos a la nación, el número 27 es la desaparición de UCICAM. ¿Qué quiere decir eso? Establecer una nueva relación entre el Estado y el Magisterio Nacional. ¿Cuál es la propuesta de la presidenta? Que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que haya absoluta transparencia y que blindemos que no vayan a revivirse las prácticas del pasado de nepotismo, favoritismo y prácticas de corrupción. Debe estar blindado en esta reforma que no regresen esas prácticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? La presidenta nos ha instruido a que opinen los maestros, todas y todos, vamos a escucharlos. Es muy difícil quedarnos nada más con un grupo. Que todas y todos participen, maestro por maestro, escuela por escuela. Eso lo vamos a hacer en agosto, al regreso del ciclo escolar, cuando están todos los maestros juntos en esa semana previa que se dedican a preparar el siguiente ciclo. Ahí habrá la discusión de cuál es la mejor reforma y queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Esto es lo que les hemos propuesto también a las y los maestros de la coordinadora, que participen en la definición, que participen en las mesas para lograr tener una reforma que estén satisfechos los maestros y las maestras y el Gobierno de México. Adelante. Hemos tenido reuniones permanentes con todo el Magisterio Nacional. Contabilizamos más de 51 reuniones, es decir, una cada semana del año. Siempre recibimos a los grupos, sean pequeños, sean grandes, nosotros no discriminamos. Si hay una demanda justa por parte de un maestro o de una maestra, es atendido porque así nos han instruido por parte de la presidenta. ¿Qué les propusimos ahora a los maestros que están en el plantón? Que sigamos con esta dinámica de trabajo, que tengamos esas comisiones, mesas tripartitas por estado, donde está la autoridad estatal, donde está la Secretaría de Educación Pública y donde está la representación de los maestros y las maestras, que sigamos trabajando juntos en estas mesas tripartitas, que participen en la definición de la reforma del UCICAM. Adelante. Y quisiera destacar nada más los apoyos que ha tenido en materia educativa el Estado de Oaxaca, que ha decidido la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo el apoyo al magisterio, sino en conjunto todo lo que se ha otorgado a Oaxaca en estos 2 años de gobierno. Están las becas del bienestar, las becas Rita Cetina, las becas
Benito Juárez, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, apoyo al gobierno de Oaxaca para pago de antigüedad de jubilados, 210 millones de pesos, lo que costó nada más para los maestros de Oaxaca el incremento salarial, 2.900 millones de pesos, equipo de cómputo para las escuelas, 794 millones, apoyo para uniformes, 836 millones, mobiliario escolar, más de 700 millones. La escuela es nuestra, tiene un presupuesto de 2.300 el año pasado y 1.300 para este año. Infraestructura en media superior, por supuesto Oaxaca entra dentro del plan del bachillerato nacional. También una bolsa adicional para rezago educativo para atender todas las incidencias y todas las necesidades que hay en Oaxaca. 700 millones fueron el año pasado y 800 millones de pesos tienen este año. Un total de más de 23,000 millones de pesos. Es decir, ha habido una atención pues muy importante al estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón. Por eso, la vía del diálogo, la vía del trabajo conjunto, pues tiene resultados y ahí están los números. Gracias. Martín, ¿quieres comentar? Sí, claro. Voy a comentar primero diversas acciones que se han realizado en materia de salud en estas regiones, especialmente donde tenemos actualmente movilización de maestras y maestros. En el caso de Chiapas, quiero comentar que tenemos lo siguiente. Primero, se van a incorporar 80 camas eléctricas en 5 unidades distintas. Se incorporaron ya 35 especialistas de primer nivel y se van a incorporar 3 nuevos mastógrafos, 2 nuevos tomógrafos, 9 equipos de rayos X. De igual manera, se están realizando las obras de remodelación de la unidad que tenemos en Tapachula y tenemos planteado el rescate del viejo Hospital Belisario Domínguez para reconvertirlo en un centro de salud con servicios ampliados. Se van a construir en Chiapas 3 centros de salud con servicios ampliados y 25 consultorios. En el caso de Oaxaca, se está construyendo el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad. Va a ser un hospital muy grande con 250 camas sensables, lleva un 44% de avance. Ya se entregaron las unidades nuevas en Nochixtlán y en Guelatao. Y por otra parte siguen las obras en Tapanatepec, en Huautla y en Tehuantepec. De igual manera vamos a incorporar las obras en Cuicatlán y en Tamazulapan del Espíritu Santo. Asimismo, se van a construir en Oaxaca 22 consultorios y 3 centros de salud con servicios ampliados y tenemos acordado con el gobierno del estado la donación de 3 viejos inmuebles del sistema de salud local que serán entregados al ISSSTE. En el caso de Guerrero, pues ya se entregó el Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, que es un hospital muy moderno con 250 camas sensables. De igual manera, ahí se incorporaron ya 80 especialistas y se están entregando 72 camas eléctricas. En Iguala, Guerrero, ya se entregaron. Asimismo, se encuentran en proceso varias obras. La rehabilitación de la clínica hospital de Chilpancingo, que se está rehaciendo después de los temblores y se va a ampliar, va a crecer. Las obras en Arcelia, Guerrero, la nueva clínica geriátrica en Acapulco y las obras de rehabilitación en Tlapa y en Chilapa. Pero además de eso se tiene planeado construir 3 CESAS, centros de salud con servicios ampliados, y 20 consultorios. En el caso de Michoacán, comenzó la obra de la clínica hospital en Cherán, en la meseta Purépecha. Terminó la primera etapa de ampliación de la clínica hospital de Uruapan, pero ahí tenemos nuevas etapas para seguir ampliando esa unidad hasta hacerla un hospital. Luego tenemos también el rescate del viejo Hospital Vasco de Quiroga. Tenemos las obras en este momento en Paracho, en Jiquilpan, la ampliación de todo un piso nuevo en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Morelia. Ya
están funcionando 33 consultorios nuevos, se van a construir 3 CESAs, Centros de Salud con Servicios Ampliados, y también se va a atender el tema de la Clínica Hospital de Lázaro Cárdenas. Ahí se incorporaron 68 especialistas y 119 camas eléctricas. Bueno, quiero señalar que además de estas tareas y contemplando estos 4 estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y además Zacatecas, en el caso de Foviste se han entregado 22.800 condonaciones de deudas problemáticas o impagables, lo cual constituye un monto de 4.300 millones de pesos. En términos de préstamos, se han otorgado en estas 5 entidades federativas 49.558 préstamos que constituyen 4.400 millones de pesos. En estas entidades federativas, además, se van a incorporar 69 equipos de alta tecnología. Y finalmente diría al respecto que el monto de la inversión en obras por nuevas unidades u obras de ampliación de unidades de salud representarán 9.500 millones de pesos. Nada más el hospital regional de alta especialidad en Oaxaca son 3.500 millones de pesos. Ahora sí, si me permiten, para poner la versión que te mandamos. Gracias. En el caso del tema de las pensiones, bueno, tenemos el objetivo de fortalecer Pensioniste y crear una aseguradora pública. Como se ha dicho, la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, impulsada por Felipe Calderón, perjudicó a maestras y maestros, a trabajadores del Estado y al Estado mismo. Eliminó un régimen que existía, que era el régimen solidario e intergeneracional, del cual era titular el Estado, y en su lugar se crearon los sistemas de AFORES, que son fondos para el retiro privados en general, y cada trabajador o trabajadora se convirtió en su propio ahorrador. Este es un cambio importante, ya no había un fondo común, ya no se planteó un fondo común, sino cada trabajador es titular y dueño de su cuenta. En parte, con ese ahorro hubo rendimientos para utilidades privadas, lo cual ha generado una protesta y una crítica del magisterio. Todo ello generó una expectativa negativa de precarización de las pensiones. En las gráficas que expuso el secretario Mario Delgado se pudo ver, y las nuevas generaciones han tenido esta preocupación por la posibilidad del deterioro en su próxima pensión. Pero también otra de las consecuencias es que se descapitalizó al Estado. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta porque los recursos que llegaban antes al Fondo Común Solidario Intergeneracional ya no llegaron a este, sino a las cuentas individuales. Sin embargo, a pesar de todo este proceso de privatización del régimen pensionario, subsistió una institución 100% pública. La única institución 100% pública que subsistió es Pensioniste. Pensioniste es totalmente pública y por lo tanto, cuando se plantea desde el lado del magisterio fortalecer un esquema público, social, solidario, consideramos que Pensioniste puede ser un eje articulador de un esquema basado en estos principios como una alternativa que se vaya desarrollando progresivamente. Esa es la opción viable que tenemos en este momento. No podríamos decir que puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales, abrogarse la ley del ISSSTE en este momento, porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen, porque cada una de ellas tiene un titular, un dueño, y porque por otro lado el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario. Por lo tanto, lo que planteamos
en términos de viabilidad es fortalecer el pensioniste y plantearlos nuevas acciones. En este caso, reafirmar ciertos perfiles del pensionista. Por ejemplo, adelante, el pensionista cuenta con la comisión más baja de todas las AFORES. Aquí puso una gráfica Mario donde plantea la comisión promedio que hay de 0.53, pero el pensionista tiene una pensión todavía más baja, la más baja de todas las AFORES. Perdón, una comisión, ¿qué dije? Una comisión. Pensionista tiene una comisión que es la más baja de todas las AFORES. Esto es importante porque es la AFORE pública y tiene la comisión más baja que se cobra a los trabajadores. Pero además, pensionista tiene un sistema muy poco conocido de reparto de utilidades, es decir, que pensionista le devuelve a los trabajadores las comisiones pagadas de forma proporcional al tamaño del ahorro. Es decir, que el trabajador que tiene menos ahorro recibe más reparto de utilidades y eso nivela precisamente una de las preocupaciones de que el trabajador con menos recursos sea el que al final se retire con menos. Y por lo tanto es una forma de participación solidaria que tiene el pensionista. Ahora bien, sin embargo, hay acciones nuevas que realizar. Estamos planteando crear una aseguradora 100% pública, igual que pensionista 100% público, dedicada exclusivamente al tema de las pensiones, para acompañar a pensionista en la función de administrar la entrega mensual de la pensión al trabajador retirado. ¿Qué es lo que sucede? El trabajador tiene que escoger, el trabajador que está en cuentas individuales tiene que escoger una AFORE y una aseguradora. Entre las AFORES hay múltiples AFORES privadas y una pública. Entre las aseguradoras hay múltiples aseguradoras privadas, pero ninguna pública. Entonces, lo que planteamos es que pueda haber una aseguradora pública para que el trabajador pueda elegir la AFORE pública y la aseguradora pública, para que la AFORE pública tenga su ahorro y la aseguradora pública, al final, cuando se retira, le administre su pensión y se la pague mes con mes. De esta manera, agregamos otro punto que no me extiendo mucho, que es darle viabilidad a largo plazo al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya expuso aquí el secretario Mario Delgado, pero sobre todo planteamos que podemos promover el crecimiento de pensionista. Adelante, por favor. Pensionista actualmente solo cuenta con el 3.6% de las cuentas totales y el 6.6% de los recursos totales de las AFORES, o sea, tiene gran potencial para crecer. Incluso, no todos los trabajadores del Estado están en pensionista. En pensionista tenemos a poco más de las 2/3 partes de los trabajadores del Estado, pero hay una tercera parte de los trabajadores del Estado que se fueron a las AFORES privadas. Entonces, pensionista puede crecer, tiene potencial para crecer. ¿Por qué la aseguradora pública representa un paso importante en este momento? Por lo siguiente: uno, porque todas las aseguradoras que acompañan el proceso con las AFORES son privadas y el trabajador muchas veces escoge una AFORE privada porque se acompaña con una aseguradora privada de la misma empresa. Aquí no quiero mencionar ninguna empresa, pero hay 2 o 3 ejemplos de la misma empresa que tiene su AFORE y tiene su aseguradora y el trabajador escoge todo el paquete. Pero no puede escoger todo el paquete público, AFORE pública, aseguradora pública, porque le falta la aseguradora pública. Entonces, al haber aseguradora pública, estimulamos a que el trabajador se incorpore a pensionista. Segundo lugar, la aseguradora pública facilita procesos para que la administración de recursos tenga un fin social y no de lucro. Así como pensionista no tiene un fin de lucro, incluso puede beneficiar a los que ahorran menos, la
la aseguradora pública tampoco tendría un fin de lucro y por lo tanto representaría menos costos para el trabajador su administración en un marco de austeridad republicana. Y luego 3, la creación de la aseguradora pública permite ampliar el espacio de lo público. Entonces tendríamos la Afore Pública Pensioniste, la aseguradora pública por crear y el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Estas 3 instituciones públicas se articularían en defensa de las pensiones de los trabajadores que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Esta es la exposición general, Presidenta. Gracias. Con permiso. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. La Secretaría de Gobernación ha mantenido, junto con mis compañeros, una comunicación permanente y diálogo respetuoso con las maestras y los maestros de la CENTE. Ya escuchamos de parte del secretario de Educación y también del director general del ISSSTE todas las salidas, las respuestas que se han dado al pliego petitorio de la CENTE. Y por eso, para el Gobierno de México, es importante señalar que las mesas de trabajo siguen, nunca se han suspendido. Por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a tener una disposición constante para escuchar, para analizar, para atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio en general, sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad. Esto adelante, esto lo tenemos en proceso, vamos a estudiar, vamos a analizar. Por ello hemos sostenido reuniones directas con los representantes de las distintas secciones de la CENTE en estados como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y también 3 reuniones en este periodo, en los últimos días, 3 reuniones con la representación general de la CENTE. Asimismo, se ha impulsado y participado en mesas tripartitas con los gobiernos estatales y las autoridades educativas para atender y gestionar diferentes problemáticas que enfrentan maestras y maestros en las diferentes entidades federativas. Este trabajo ha permitido avanzar en diversos temas de la agenda magisterial. Aquí hemos escuchado a 2 instancias de lo que más les interesa a ellos, que han atendido a profundidad, han analizado cuáles son los alcances y han tenido respuestas. Muchas de las demandas planteadas han encontrado solución y otras continúan en proceso de análisis y construcción de acuerdos. Lo importante es señalar y subrayar que existen avances concretos derivados de la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones. De igual manera, y en un tema que corresponde a la Secretaría de Gobernación, se han atendido demandas en asuntos relacionados con justicia y reparación. Se han atendido casos de maestras y maestros que fueron afectados por decisiones injustas o por hechos vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 2018. La Secretaría de Gobernación reitera esta plena disposición para continuar trabajando con las maestras y los maestros de todos los estados y en atención a estas demandas de justicia. Y para seguir construyendo los acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente, como escuchamos, insisto, de los compañeros servidores públicos que me antecedieron en el uso de la palabra y que se ha hecho en los últimos años a partir de 2018. Asimismo, estamos haciendo un llamado respetuoso para que toda expresión pública se desarrolle en un marco de paz, de respeto a los derechos humanos, respeto y consideraciones hacia los derechos de los terceros.
El Gobierno de México mantiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas. Este es un gobierno que dialoga y que no utiliza la represión como mecanismo para atender las demandas. Sin embargo, también es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México, como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad. Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar, y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México. Eso sería. Bueno, vamos a las preguntas, ya son las 9, se hizo tardísimo con tanta información. Vamos a ver, Olinia.